En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy importante titulado el método del cangrejo. Este método consiste en, a partir de una cantidad final conocida y mediante operaciones inversas, llegar al valor inicial. Veamos algunos ejemplos. 1. A un número lo multiplicamos por 2, luego le sumamos 8, después lo dividimos entre 2 para finalmente quitarle 3, obteniéndose 5. Hallar dicho número. Vamos a resolver este problema utilizando este esquema. Dice así, a un número, aquí está el número. Dice que a ese número lo multiplicamos por 2. Luego le sumamos 8. Después lo dividimos entre 2 para finalmente quitarle 3, obteniéndose 5. Entonces, a partir de esta cantidad final conocida y mediante operaciones inversas, vamos a llegar al valor inicial. ¿De qué manera? Observen acá. ¿Cuál es la operación inversa de la sustracción? ¿Acaso no es la adición? Si aquí es menos 3, entonces aquí será más 3. ¿Cuál es la operación inversa de la división? ¿Acaso no es la multiplicación? Si aquí es entre 2, aquí será por 2. ¿Cuál es la operación inversa de la adición? Es la sustracción. Si aquí es más 8, aquí será menos 8. ¿Y cuál es la operación inversa de la multiplicación? Es la división. Si aquí es por 2, aquí será entre 2. A ver, mira aquí. 5 más 3, 8. 8 por 2, 16. 16 menos 8 es 8. 8 entre 2, 4. Entonces, el número es 4. Siguiente ejemplo. Número 2. Si a la edad de Manuel le adicionamos 4, luego duplicamos dicho resultado para después quitarle 5, obtendremos 7. ¿Cuál es la edad de Manuel? Observa este esquema. Si a la edad de Manuel es el valor inicial desconocido, le adicionamos 4, es decir, le sumamos 4, luego duplicamos dicho resultado, es decir, por 2, para después quitarle 5, dice que vamos a obtener 7. Ahí está. Entonces, a partir de esta cantidad final conocida y mediante operaciones inversas, vamos a llegar a obtener este número que representa la edad de Manuel. Entonces, teniendo en mente el ejemplo número 1, si aquí es menos 5, aquí será más 5. Si aquí es por 2, entre 2. Si aquí es más 4, aquí será menos 4. 7 más 5, 12. 2 entre 2, 6. 6 menos 4, 2. La edad de Manuel será 2 años. Esa será la edad de Manuel. Vayamos al tercer ejemplo. 3 personas, A, B y C, se pusieron a jugar con la condición de que el perdedor de cada partido duplicaría el dinero de los otros 2. Si se sabe que perdieron una vez cada uno en orden alfabético, quedándose al final cada uno con 40 soles, ¿cuánto dinero tenía B al inicio? Observen el siguiente esquema. Ahí están los 3 jugadores, aquí están las 3 partidas y aquí pueden observar el dinero que al final les queda a cada uno de estos jugadores. A le queda 40, a B 40 y a C 40. En total, entre los 3, ¿cuánto dinero tienen? 40 más 40 más 40 es 120. 120 es el monto que tienen entre los 3. Y a lo largo de las 3 partidas, ese monto se va a mantener constante. Recuerden, jovencitos, que el dinero se va a mover entre ellos. Sea que uno pierda, sea que el otro gane, en cada una de estas 3 partidas, ese dinero va a permanecer constante. Entonces aquí 120, y será 120,
120 y 120. Muy bien. Dice que ellos pierden en orden alfabético. Primero A, después B, finalmente C. Nosotros, como estamos utilizando el método del cangrejo, vamos a empezar de abajo hacia arriba. O sea, primero C, después B y finalmente A. Sin embargo, aquí hay una condición. Cuando uno pierde, le tiene que duplicar el dinero a los otros dos. Cuando se pierde, le tiene que duplicar a B y le tiene que duplicar a A. Entonces, profesor, si C le duplica a B para que finalmente le quede 40, ¿B cuánto? ¿Cuánto tendría que haber tenido? Entonces, el doble de qué número es 40. ¿Es cierto que es 20? El doble de qué número es 40. Es 20, pues. Lo que pasa con B pasa con A, ¿verdad? Entonces, A tendría que haber tenido 20, porque el doble de 20 es 40. Recuerda, cuando se pierde, le tiene que duplicar el dinero a B y le tiene que duplicar el dinero a A. Jóvenes, cuando voy de arriba hacia abajo, ¿no es cierto que a estas cantidades lo tengo que multiplicar por 2 para llegar a 40? ¿Por 2 para llegar a 40? Sí. Pero, profesor, ¿nosotros no estamos utilizando el método del cangrejo? O sea, es decir, tenemos que ir hacia atrás conociendo estos valores finales. ¿No es cierto que mi objetivo es llegar a obtener los valores iniciales? ¿O la cantidad de dinero que tenía cada uno de ellos al empezar las partidas? Por supuesto que sí. Entonces, una vez más, si voy de arriba hacia abajo multiplicando por 2, entonces de abajo hacia arriba tendría que dividir entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, 40 entre 2, 20. 40 entre 2, 20. ¿De acuerdo? Ahora, habíamos dicho que a lo largo de las partidas este monto permanece constante. Entonces 20 más 20 es 40. 40 más algo que te dé 120. ¿Qué pongo aquí? 80. O sea que se tenía 80, ¿sí? En la tercera partida. Así es. 20 más 20 más 80 es 120. Muy bien. Cuando B pierde, le tiene que duplicar a C y le tiene que duplicar a A. ¿Qué número por 2 te da 80? ¿Qué número por 2 te da 20? ¿No es cierto que aquí pondrías 40 y aquí pondrías 10? Profesor, pero eso sería trabajando de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo lo duplico, es decir, por 2. Pero como estamos utilizando el método del cangrejo, tengo que ir de abajo hacia arriba. En este caso ya no multiplicaría por 2, sino tendría que utilizar la operación inversa, entre 2, como lo hice acá, ¿verdad? Así es. A ver, obtengamos los valores que siguen. 20 entre 2, 10. 80 entre 2, 40. Pregunta. 10 más 40 es 50. 50 más algo que te dé 120. ¿Qué valor tienes que poner ahí? ¿Es cierto que tendrías que poner 70? Porque 10 más 70 más 40 es 120. Sí. Lo que hice aquí, lo que hice acá, lo repito acá. Entonces, entre 2, entre 2. Veamos. 70 entre 2, 35. 40 entre 2, 20. Profesor, ¿no es cierto que la suma de estas tres cantidades me tiene que dar 120? Así es. Entonces, 20 más 35, ¿cuánto es? 55, ¿cierto? Entonces, 55 más algo que me dé 120, ese valor ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 65. Ahí está. ¿De acuerdo? He completado la tabla. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto dinero tenía B al inicio? ¿Cuánto dinero tenía B al inicio? Pones aquí tú. B al inicio tenía, ¿cuánto tenía? Tenía
35 soles. Ahí está. Ve al inicio, tenía 35 soles. Esa será la respuesta.